está? Muy bien. Una intervención corta. Cortito pero intenso. Dice Blanca Pero Arias buenísimo. Mora, muy buenos días, me quedo con el primero, dice Grace Pizarro Segura, buenos días de Diguito Desamparados, me encanta ver a todos en giros, dice Alejandra, muy buenos días, saludos a ustedes, y compañeros, va ganando Freddy. Así es. Sí, la verdad, ese fue el que más me gustó a mí. Vea, Bueno, por bueno. favor, este ramillete no está completo. ¿Dónde está la dama de la televisión nacional? Papi. Venga para acá, mi señora Patricia Figueroa. Venga para acá. Ahorita no. Ahorita, Pati. Ahorita, por favor. ¿Ya con quién vamos a ir? Con Melissa Melissa? Umaña. Información fresca. ¿Cómo está, Meli? Melisita. Buenos días. Buenos días, compañeros. Yo pensé que la bomba de la televisión era yo, Ítalo, pero bueno, no importa. Aquí les traigo la información. Qué gusto saludarlos, compañeros, y a usted, amigo televidente. Estamos justamente en el Parque de la Paz. A un costado de la rotonda de la Y, para mostrarles a ustedes lo siguiente. Es el paso cerrado aquí, en las rampas. Cuando usted viene de Circunvalación y toma el desvío como para ir hacia la zona de Desamparados o de San Francisco, o si por el contrario viene justamente de Desamparados, de San Francisco y quiere ingresar hacia Circunvalación, sepa que el paso durante el día de hoy se mantiene cerrado y se reabrirá hasta mañana a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque están en la construcción de pasos peatonales. Con la caída del puente peatonal aquí en el Parque de la Paz, se están creando estos pasos peatonales para que las personas puedan transitar de manera más segura. Ahorita ya están finalizando las obras en concreto, tienen que hacer todavía la pintura, la demarcación, y se espera que ya mañana a las 5 de la mañana abran nuevamente el paso. Esto es importante para que usted lo tome en cuenta y sobre todo si tiene que buscar alguna ruta distinta. Si usted viene de Desamparados o de San Francisco, podría ya sea dar la vuelta en la rotonda de Zapote o desviarse como por detrás de el seminario para salir nuevamente a Circunvalación o por el contrario seguir hacia el centro de San José. Esto, ¿verdad? Como les decíamos, hasta el día de mañana a las 5 de la mañana, el paso cerrado en esta zona. Seguimos con temas de tránsito y hablamos de las busetas escolares. Estamos muy prontos a iniciar las clases el 8 de febrero y desde ya los dueños de busetas tienen que hacer inversiones importantes como en llantas, aditivos y otras funciones también de la buseta para que estén con la mejor calidad para este inicio de clases. El próximo 8 de febrero iniciará el curso lectivo del 2024, por lo que más de 3.500 dueños de busetas de transporte de estudiantes ultiman detalles para tenerlas en óptimas condiciones. Bueno, nosotros le hemos dado todo lo que es mantenimiento preventivo, ¿verdad? Revisión de llantas, aceites, líquido de frenos, que es algo muy importante, todo lo que son frenos, porque en el transporte de estudiantes eso es vital, ¿verdad? Cuestiones para mantenimiento de vehículos es cada vez más caro. Dentro de cada buseta siempre debe de haber un asistente que esté al tanto de todos los menores que allí viajan. Nosotros nos debemos de mantener, ¿verdad?, lo que son los cinturones, vigilar que los chicos vengan bien sentados, tratar de que no coman en la buseta porque es peligroso, ¿verdad? Que no vengan con un popi o algo pequeño porque en un frenazo o algo se les puede ir, se pueden ahogar. Si usted como papá tiene dudas sobre si la buseta está inscrita ante el Consejo de Transporte Público, debe de fijarse en varios aspectos antes de firmar un contrato. El bus de transporte de estudiantes debe estar debidamente rotulada, ¿verdad?, con el transporte de estudiantes, que es un rótulo amarillo en todos los costados. Debe tener un sticker de más, aparte el de revisión técnica y el de derecho de circulación, tiene que tener un sticker de más, que es el permiso autorizado por el Consejo de Transporte Público. Entre los rubros que cada dueño cancela figura el canon, marchamo, seguro y pólizas, entre otros.
Muy bien, y ahora hablamos del agua. Vecinos todavía de la zona de Tibás y Calle Blancos seguían reportando mediante redes sociales que tenían problemáticas con el agua, con hidrocarburos, con el olor. Ante esto se preguntan, ¿los filtros para agua qué tanto me ayudan en una situación como esta o cuál es el más apropiado para mi casa? Aquí le damos algunas recomendaciones sobre este tema. Esta es la situación que se vivió y se vive en decenas de barrios de Costa Rica en las últimas semanas. Agua contaminada con hidrocarburos y quejas constantes por mal olor y mala calidad de líquido. Ante esta situación, sistemas de purificación de agua como filtros podrían ser la solución. Pero ¿cuáles filtros de agua hay y para qué sirven? Filtros de carbón activado. Eliminan contaminantes orgánicos, como cloro, y mejoran el sabor y el olor del agua. Son ideales para tratar agua contaminada con hidrocarburos. Filtros de ósmosis inversa. Utilizan una membrana semiimpermeable para eliminar contaminantes. Requieren instalación profesional y mantenimiento regular. Filtros de sedimentos. Ideales para aguas con alta turbiedad. Eliminan partículas grandes como barro y arena. Filtros ultravioleta. Utilizan luz UV para desinfectar el agua, eliminan bacterias y virus. Son complementarios a otros sistemas de filtración. Y los filtros de intercambio iónico, especialmente efectivos contra la dureza del agua. Remueven minerales como calcio y magnesio. Existen múltiples formas de tratar el agua, o sea, filtros de sedimentos, o sea, que son básicamente retención de cualquier sólido que venga presente en el agua, suspendido, o sea, que no está diluido en el agua. Existen filtros de carbón que tienen una función totalmente independiente. Existen sistemas de ósmosis inversa. Existen muchos tipos de sistemas de tratamiento de acuerdo a lo que se requiere el agua. ¿Qué puede requerir el agua? Bueno, puede tener problemas de minerales, por ejemplo el arsénico, puede tener problemas de sedimentos, puede tener problemas de olor, de color. Normalmente a nivel de residencial, filtración de sedimentos, sobre todo porque a veces el AIA hace o el suplidor de agua hace, digamos, reparaciones y entra demasiada suciedad. Los filtros nos ayudan a evitar que lleguen esos sedimentos que a veces vienen en el agua. El carbón activado nos ayuda a eliminar el cloro, pero si lo utilizamos siempre es recomendable tener una barrera microbiológica adicional, porque el cloro es lo que nos garantiza que el agua viene sin bacterias. Es importante revisar los filtros cada 6 meses y darles mantenimiento adecuado para que tengan la efectividad en su labor de purificar el agua. Nosotros consultamos en distintas empresas que venden filtros para agua y los más sencillos pueden costar unos 80,000 colones. Esto para que usted lo tome en cuenta si quiere hacer la inversión en su hogar y de ahí siguen los precios para arriba. Ahora hablemos también de dinero y es justamente que las asociaciones solidaristas entregan el dinero de sus excedentes de enero a marzo aproximadamente. El monto que usted puede recibir varía mucho según las inversiones que haya hecho la asociación. Es importante que usted esté muy claro en cuánto dinero le van a dar y también qué pensaría hacer con esa plata. Desde el mes de diciembre, las diferentes asociaciones solidaristas entregan los dineros de los excedentes a sus asociados. Eso va a depender mucho de cuándo realicen ellos la asamblea en la que toman la decisión de distribución de dividendos. Cada una de las asambleas va a definir el momento y la oportunidad en la que lo van a desarrollar, ¿verdad? Es una cuestión meramente de trámite en la junta directiva y cada una tiene su propia línea de decisión. También depende del cierre contable de los estados financieros y algunos informes que hay que presentar ante la asamblea de la Asociación Solidarista. Según estimaciones, actualmente existen cerca de 1.450 asociaciones solidaristas activas, por lo que los plazos para entregar los excedentes se realiza de manera individual. De momento no, porque como es un dato que no se tiene centralizado y como que cada asociación lo va a manejar a su manera, entonces no hay un dato cierto de cuánto es el dinero que podríamos estar recibiendo en ese rubro a nivel general en el país. Los dineros de cada asociado generalmente se invierten en diferentes negocios
para obtener rentabilidad. Los ahorros que tienen los asociados o los afiliados a cada una de las asociaciones se presta o se invierte dependiendo de la estrategia que tenga cada una de las asociaciones solidaristas. Hay unas que solo dan créditos y además invierten en la bolsa, hay otras que dan créditos, invierten en la bolsa, invierten en los bancos y adicionalmente hacen otras actividades comerciales. Al monto de cada asociado se le deben restar los impuestos, según lo establece la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Siempre se recomienda que este dinero tenga como fin ahorrar una parte. Bueno, muy importante tener todos estos datos de las asociaciones muy claros. En Repretel también, ahorita la asociación nos da el dinero. Yo espero una invitación, Charlín o Maricris, como dijo Ítalo, nos hacen un simpe. Tal vez nos ganemos algo, Meli, tal vez. Hay que irnos a fijar a ver cómo nos fue con la asociación. Bueno, mientras tanto, ¿qué tal si recibimos a Pati? Así es, la dama de la televisión nacional, como dice Ítalo. Venga, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Antes de eso, que son esos dos angelitos blancos. Es que vinimos así como para engalanarte, ¿ves? Coordinadas. Ay, qué lo linda. Vamos. Bueno, hoy he de decir que después de 20 años, pocas veces he llegado tarde y hoy me cogió tarde, o sea, nunca había realmente entrado después de empezar el programa. Pero es que, oigan, es impresionante el impacto que ha tenido el cierre del Bajo de los Ledesma. ¿Sí? La 39 es imposible y eso es importante para todos ustedes y sobre todo porque recuerden que la próxima semana entramos a clases y entonces el tráfico aún se va a complicar más. Hay que sacar más tiempo y hay que sacar más paciencia porque está bloqueado. Mira, yo ya lo calculé. Si uno sale, o sea, un ejemplo, ¿verdad? Yo salgo a las 5:15 de mi casa. Tengo que salir a las 4:50 para poder estar aquí a las 7. Pero imagínate que yo hago más o menos, mi ruta dura como 15, 20 minutos para llegar de mi casa aquí. 15 minutos promedio, si vengo rápido y temprano. Hoy demoré una hora para llegar. Es que realmente impacta muchísimos accesos. Recordemos que no tenemos muchos accesos para ciertos lugares. Hay gente que viene de Santa Ana y para llegar aquí a La Uruca ha llegado 1:30. Ya les digo que yo salí temprano y duré una hora pasada para llegar al canal. Yo que vengo de Alajuela también. Oíme, la desesperación es tremenda y se ve a la gente, ¿verdad? Casi que tirar el carro encima de otros porque quiere llegar, pero bueno. Tener paciencia, eso es un aviso. Acá, bueno, ya lo Hay que tener paciencia porque eso va a durar mucho, pero mucho tiempo. Hasta noviembre. Salir más temprano. Hasta noviembre, no queda de otra para no mortificarse. Pero bueno, continuamos, chicas. Por favor. Con más. Ítalo. Chicos. ¿Listo? Pati, es que hay que comprarse un frisbee también. Un scooter y un frisbee para las presas y para ser feliz. Ultimate Frisbee. ¿Usted no ha visto a la gente que es como un fútbol americano, pero con frisbee? ¿A usted pensó que no le iba a atrapar? Dele, papá. Dele. No, ve. Dele. Ahí, papá. Vea, don Rodrigo. Eso mismo, está con nosotros esta mañana para contarnos porque bueno, hay incluso equipos para practicar este deporte porque los beneficios son impresionantes, desde mantener activo el corazón hasta poder ganar esa condición física y poder salir corriendo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación a estar aquí para jugar Ultimate Frisbee. Rodri, esto se ha puesto de moda, yo he visto equipos entrenando y todo, pero ¿de qué se trata el juego? Claro, ha crecido mucho en los últimos años, es un deporte de muy buena salud, da energía, de libre contacto, se juega mixto entre hombres y mujeres y digamos, está creciendo bastante. A ver, tíreme, a ver cómo es la cosa. Ok, yo podría de repente ir hablando para poner para me voy a poner de espaldas a la cámara. Sí, claro, ¿se puede? Claro. ¿Cómo es la técnica, Rodri, aquí? ¡Pa! ¡Ja! Ahí está. Don Rodrigo, yo veo que algunos tienen stickers, otros tienen luces. ¿Eso altera, por ejemplo, el peso del frisbee? No, normalmente el peso oficial es de 175 gramos. Vamos a ver. Dele. Papá. No, tírelo. A ver, todos rápido, a ver si tiene esa capacidad. ¿Cuántas personas podrían participar de un equipo de esto? Ok, los equipos se juega de 7 contra 7, ¿verdad? Normalmente, como te digo, mixto. Normalmente son 4 hombres, 3 mujeres o 4 mujeres y 3 hombres. Entonces se practica 7 contra 7, pero igual hay equipos de 15 personas, hay cambios durante el proceso hay del banca juego. Y todo. Sí, claro.
me llama la atención que no hay contacto. Entonces, vamos a hacer unos pasecitos entre ustedes. A ver, pónganse ahí. Hacemos unos pasitos para ver cuál es como la técnica del pase, cómo es la cosa, porque el frisbee no es cualquiera. No, de cualquiera, ya, digamos, como nuestras niñas, juegan jóvenes, adultos, esto es una familia que todos practican el deporte. Ya vamos a ver, ya la pucha. Bueno, vemos que Lu es una niña, ¿verdad?, que lo practica sin ningún problema. Correcto. ¿Cuáles son los beneficios, aparte de que nos da muy buena condición física para el brazo, por ejemplo? Sí, claro, vamos, hay un movimiento de muñeca, hombros, ahí se corre bastante, hay esa agilidad, es saber leer el disco, correr, mientras estás corriendo tenés que estar viendo el disco. Se juega anoche porque también tiene uno que es LED, ¿verdad? Y sí, por ahí anda uno para jugar de noche. Cuestión. Correcto, sí, ahí el deporte también se practica en ocasiones en noche, más recreativo. Uno por lo general ve a la gente jugar frisbee en la playa, ¿verdad? Sí. Ustedes lo hacen en una cancha como si fuese fútbol, por ejemplo. Sí, se usa una cancha muy parecida a la de fútbol, ¿verdad? Normalmente es de 100 metros por 32 metros. Bueno, si alguien dice, oye, qué chiva, yo quiero empezar y toda la cuestión, quiero saber los beneficios y a dónde me llego a entrenar. Ok, normalmente estamos entrenando lunes y miércoles en una cancha en Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia, los martes en Cartago y sábados y domingos practican los equipos que participan en el campeonato nacional. Hablemos de los beneficios, ¿verdad? Porque hablábamos de una muy buena condición física y también de poder desarrollar esa agilidad de estar despabilado. Pero ¿qué más nos podría aportar? Bueno, aparte de eso también hay una salud mental, porque es un deporte que se conoce como espíritu de juego, que es la tolerancia, el respeto, la honestidad. Es un deporte autoarbitrado, digamos, no tenemos árbitro, entonces si hay un contacto, alguna falta, entre nosotros nos pitamos. No sabemos las reglas, entonces tenemos que practicar y, digamos, se practica la honestidad en ese caso. ¿A partir de qué edad podría uno entrar a ya jugar? Desde los 8, 10 años. Nosotros tenemos chicos que juegan en el campeonato de 12, 15 años y hasta 60 años. ¿Se juega con goles, con puntos? ¿Con qué se gana? Por puntos. Hay una zona, digamos, imagínate una cancha de fútbol americano para que la gente nos entienda, donde hay una zona de anotación, entonces ahí, digamos, cuando el disco es atrapado dentro de esta zona es un punto. Un punto. Ahora, esto ya es profesional, ¿cuánto pesa, verdad? Porque yo he visto que esto viaja hasta 20, 40 metros. Correcto, sí, es un disco de 175 gramos. Y sí, digamos, hay vuelos de 60 metros. Yo veo que ellos lo atrapan, digamos, donde viene el disco y le hacen así. ¡Ya! Sí, o sea, lo aplastan como si... Por seguridad, para asegurar el disco, ¿verdad? Porque también cuando lo tiran, lo agarran de un costado. ¿De qué depende que lo agarren? Es la de una velocidad forma del disco, otra? porque un ejemplo, si el disco viene muy rápido y así cuesta más, entonces te va a rebotar y va a caer y va a ser parte, digamos, ahí ya le toca al otro equipo jugar. Claro. Ahora, y qué lindo que sea para toda la familia. Vemos chiquitos de 8, gente de 60, o sea, Correcto. todo el mundo se puede apuntar. Todo el mundo, digamos, y hay diferentes categorías en los campeonatos, pero aquí a nivel de Costa Rica jugamos pueden participar. Hay que combinarlo, por ejemplo, con otros ejercicios para poder tener esa condición, digamos, salir a correr, ir al gimnasio. Sí, correcto. Y como te digo, es una combinación como de 3 deportes básicamente, el fútbol americano, el básquet, porque cuando usted atrapa no se puede mover en ese campo. Usted lo agarró y usted aquí tiene que ver 10 cómo se segundos para lanzar el disco. Y es como el tenis porque tiene sus lanzamientos de forehand. O sea, ahí fortalece los brazos también. Y es muy rápido, hay que tener mucha velocidad. Sí. Rodri, muchísimas gracias y gracias a todos los equipos que están, ¿verdad?, emergiendo en este deporte. Muchas gracias. Muchos éxitos. Buena suerte y ahí los esperamos. Chicas, ¿están ustedes con Churis? Así es, estamos bien acompañadas y si ustedes son amantes de las plantas, aquí les recomendamos cómo tener un oasis tropical en su propia casa. Churis, Harry. ¡Presente! Amiga de la casa, Churis, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muchísimas gracias por tenerme de vuelta. ¿Cómo hacemos para tener un oasis tropical como este que usted se montó como en 2 segundos el día de hoy? Vean nada más la verdad. En 1.5. 1.5 minutos que tenemos un excelente equipo y vieras que ya estamos muy acostumbrados a acompañarlos a ustedes, por dicha. ¿Cuáles son los elementos que no nos pueden faltar? La cosa es, la verdad es que esta es la parte, la mía favorita de todos los jardines, porque uno crea cosas bellísimas y es la parte de usar la imaginación, ¿verdad? Entonces lo que queremos buscar son texturas, diferentes formas de hojas y diferentes colores. Sí. Entonces, empezando con las más grandotas, estas son palmeras. Las palmeras tenemos muchas diferentes opciones. Incluso ustedes ya tienen un montón que viven aquí felices. Exacto.
Entonces, estas palmeras, ves que tenemos unas que tienen hojas bien grandes, otras que tienen hojas un poquito más específicas. Entonces, la idea es ir como haciendo un poquito de niveles para que donde usted pueda ver en algún lado siempre haya algo divino. Churis, me hablabas que podemos utilizar todas las plantas en la parte exterior e interior de la casa. ¿Cuáles son las más recomendables para tener en el interior? Exactamente. Entonces, la verdad es que nosotros lo que necesitamos son ciertas horas de luz, ¿verdad? Dependiendo de nuestras ciertas horas de luz, podemos tener esto incluso en áreas de afuera. Entonces, si tenemos unas cuantas horas de luz en la mañana, qué sé yo, unas 3, 4 horas de la pura mañanita, estas pueden vivir felizmente afuera. Estas que están acá, bueno, las que están enfocando, las que tenemos en cámara. Exactamente. Ahora, esto que está por acá, ¿qué es? Venite, frijolito, porque me llama la atención que tiene prensas de pelo por acá. Entonces, uno le tiene que dar un poquito de apoyo. Entonces, lo bonito de esto es que lo podemos utilizar nuestras enredaderas favoritas en lugares altos. Entonces, le da como un toque mágico al ojo. Y de repente se ven las otras flores como mucho más... como que resaltan. Como resaltan más, claro. Churis, yo veo que tiene como diferentes niveles. Encontramos arriba esas palmeras y luego vamos bajando hasta llegar a las más pequeñas. Esa es la idea, precisamente, que se vea... Exactamente, porque así no tenemos que cortar y siempre tenemos visión y vista a nuestros colores favoritos. Yo te iba a preguntar, mira, veo una gama de colores dentro de todo el verde. ¿Hay algún estándar que tengamos que cumplir para que la decoración se vea bonita, se vea sobria, o es simplemente a nivel de creatividad? Pues podemos hacer ambos, ¿verdad? Porque tal vez lo que usted vea divino, yo quizás no, y viceversa, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros gustos diferentes. Y si usted va a decorar su casa versus un hotel, claro que la decoración es un poquito más diferente, ¿verdad? Ahora, Churis, estas palmeras que están acá, dígame si no son espectaculares. Yo las veo como, no sé, en la entrada de la casa, lindísimas. Pero ¿cómo podemos hacer para que se vean así de frondosas todo el tiempo? Pues vieras que en Costa Rica tenemos la ventaja de que nuestro Diosito nos ayuda mucho con la naturaleza. Entonces, no nos tenemos que preocupar del frío, que a ellas no les gustan el frío, y lo que nos tenemos que preocupar mucho es con el sol. Ellas les fascina el sol y no les gusta el agua estancada. Entonces, si tenemos una piscina o algo así, son excelentes para decorar esos lugares, siempre y cuando acordémonos que se nos hacen bien grandes y a veces cometemos el error de ponerlos o muy cerca unos al otro o muy cerca de nuestras piscinas. ¿Qué tan grandes? Como las del Parque Guapiles. Exactamente. Claro, unos cuantos años, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hay que medir bien si queremos una palmera también, ¿verdad? También, o se puede usar otras palmeras como esas que se llaman las rapis, no llegan altos. Acompáñenme acá porque no llegan a ser como, se hacen más arbustos como que más árboles, ¿verdad? Como este tipo. Como este tipo. Y vea qué bonita la textura, porque incluso podríamos tener una de estas palmeras altotas y también una de estas que tienen como mucho más, como más movimiento. Sí, ¿verdad? Que tiene aquí hay una escondida que es tan linda, pero está aquí metida. Esta se llama licuala, vea qué divina. ¿Cómo se llama, perdón? Licuala. Qué facilidad la agarra, ¿no? Estas llegan a ser de esas de abanicos grandotas que se usan como para los príncipes. Mira, y los reyes. Son como duritas, entonces se asemeja al plástico también, ¿verdad? Se parece bastante. Y esto lo bonito es que eventualmente logran hacer unas divinas y eso es como para entradas, es excelente. Churis, ¿esto lo podría tener en la sala? Claro que sí. Esto lo podemos tener en la sala con buen luz, ¿verdad? Si es una sala que tiene poco luz, va a sufrir bastante. No. Ahora que estás hablando lo de la luz, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener para cierto tipo de plantas? Ok, esto es muy importante. Número 1, las plantas prefieren estar en el lado más seco que el más húmedo. Entonces, cuando vamos a echar agua, hay que asegurarse que toda la plantita esté seca antes de volverle a echar agua. Y la cantidad de agua. La persona a veces se asusta porque creen que le estoy echando mucha agua. No es la cantidad, sino la frecuencia. La frecuencia. ¿Cada cuánto? Entonces eso va a depender mucho de si tenemos viento, en qué temporada estamos y muchas otras cosas. Entonces, como consejo, cada 3 a 4 días la revisamos y todas las semanas le hacemos. Ahí vamos calculando. Correcto. Con la revisada. Ahora, estas que tienen las hojas rosadas son lindísimas.
Son hermosas. Estas se llaman anglonemas. Y vean, tenemos miles de diferentes tipos. Y esta tiene como, y vieras qué vacilón, estas son excelentes para reciclar el aire. Según la NASA, esos son uno de los importantes que deberíamos de tener. Ahora, ¿dónde la tendríamos? ¿En cuál espacio de nuestro hogar podríamos colocarla para que ella esté contenta y nosotros también? Claro, estas son excelentes para el espacio interno. Podemos usarlos debajo de un árbol donde hay sombra. En una mesa se pueden. En una mesa se pueden, excelente. Son decorativas. Son muy decorativas, exactamente. Lo bonito de esto es hacerle como la combinación con los anturios o con otras flores, ¿verdad? Sí, hay gente que dice que no recomiendan tener plantas en la habitación. ¿Es verdad? Pues eso yo creo que es de cada uno. A mi criterio, a mí me encanta. Yo tengo una jungla. Me encanta. Ya me imagino. Hay unas que ahorita no las trajimos, pero que se llaman sanseverias, que sí las ofrecemos en el vivero y ellas son especiales para hacer el fotosíntesis en la noche. Entonces, mientras uno está durmiendo, puede disfrutar de limpiando el aire, qué bueno. Ahora, estas que tenemos por acá, que parecen como una piñita, qué lindos colores tienen. ¿Cómo se llaman estos? Esos son bromelias. De hecho, sí son familia de la piña. Pero, Churis, las bromelias las veo en distintos colores, ¿o me equivoco? Sí, tenés toda la razón. Hay un montón de diferentes colores. Tenemos amarillo, morado, esta que parece un atardecer, y tenemos unos que parecen como unas espadas rojas. Esta también es bromelia. Esta también es bromelia. Yo tengo una de estas, pero no he echado esa flor tan bonita. Todavía no. Algo está haciendo mal. ¿Cómo hago para que me eche esa flor? Ella es un poco quisquillosa, pero cada matita debería, entonces tal vez no ha llegado a su madurez. Muy bien. Ahora, es que hay un problema, Judith. Ella echó la flor y después se murió. No. Pero no ha vuelto. Vamos a ver si tenemos, tiene hijitos que nace por acá. Eso te iba a decir, si tenemos la plantita y por A o por B, como dice Mari, se murió la florcita, vuelve a echar la flor. En ella misma no, pero ella vuelve a echar hijitos de aquí y ellas sí echan florcitas. Bueno, voy a esperar, voy a darle chance a ver si me florea. Ahora, ¿hay que ponerle algún tipo de abono a este tipo de plantas que florean? Sí, nuestro sustrato ya viene con el abono, entonces le recomendamos en los primeros 3 meses que usted lo tiene en su hogar que no le eche nada. Después de eso, lo que le recomendamos es un abono normal de 20-20-20 que se consigue en cualquier lugar. Excelente. Que vender plantas. Muchísimas gracias por todos ustedes. Estos tips tan buenos. Yo estoy segura que muchas señoras en la casa están ahí tomando escribiendo nota. Con muchísimo gusto estamos para servirles y no se les olvide que tenemos nuestro sistema de entrega que va hasta Guanacaste y Pérez de León y todos los otros lugares de Costa Rica. Excelente, Churis, que viva Río Frío. Así es, así es. Y ahora hablemos de las infecciones urinarias, que sé que muchas de nosotras, y por qué no los caballeros también, somos realmente víctimas de manera repetida y de repente los antibióticos se vuelven un poco pesados o muchas nos resistimos a esos antibióticos. ¿Qué alternativas hay? Bueno, la fitoterapia nos trae muchas y muy buenos aliados, así que vamos a hablarlo con la doctora Cristina Venegas. Cristina, un placer tenerte aquí en nuestra casa, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Contanos primero quizá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué muchas somos víctimas de las infecciones urinarias? Bueno, hay distintas razones por las que solemos tener reincidencia. En el caso de las mujeres, como nosotras tenemos la mucosa vaginal tan sensible, y entramos en contacto tantas veces con superficies, ya sea a través de la ropa interior, cuando vamos a un baño público y demás, pues estamos mucho más expuestos. También pues por el contacto sexual somos más susceptibles a adquirir este tipo de infecciones. Muchas veces también se da porque por los alimentos se consume cierto tipo de bacteria que se migra hacia las vías urinarias y que entonces pues también encuentran un medio muy propicio para alojarse, ¿verdad? Pero es parte de las cosas que podemos trabajar desde el punto de vista preventivo también. Excelente, y esa es la idea, y por eso queremos invitar a todos nuestros amigos televidentes a que puedan hacer sus consultas. Así estamos conectados en Facebook Live para que la doctora pueda contestar y evacuar todas esas dudas. ¿Por qué de repente también muchos de los pacientes nos volvemos no inmunes, sino resistentes a los antibióticos? Bueno, lo que sucede es que entre más antibióticos consumimos, pues las bacterias viven procesos de adaptación, ¿verdad? Y ese es un problema que tenemos en Costa Rica que está bastante estudiado, porque solemos consumir antibióticos para muchos temas de salud, ¿verdad? Claro, acá, por el tipo de clima que tenemos, pues solemos tener bastantes
estas gripes estacionales que muchas veces cursan con infecciones de las vías respiratorias. Entonces, bueno, pues cada vez tenemos bacterias más resistentes y dentro de las bacterias que pueden ser parte de los procesos infecciosos en vías urinarias, pues muchas de ellas generan bastante resistencia. Los que se vuelven inmunes son precisamente las bacterias a los antibióticos. Nosotros resistimos. Ahora, entonces, entrando ya en la temática, ¿verdad? Para todas las personas que se identifican literalmente con esta situación, ¿cuáles podrían ser nuestros aliados, doctora? Bueno, dentro de las plantas medicinales, como hemos conversado muchísimo, existen una serie de compuestos que en sinergia, en conjunto, pueden apoyar distintos procesos. Cuando tenemos un proceso infeccioso en las vías urinarias, se da una serie de condiciones, por ejemplo, la acidificación de los fluidos, se da la inflamación, además, bueno, la colonización de la bacteria en sí. Entonces es bueno trabajar con plantas medicinales que puedan por distintas vías atacar el problema que estamos teniendo. Correcto. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista preventivo, pues también. Entonces, dentro de las plantas medicinales, tenemos algunas que no son solamente de acción antiinflamatoria y antibiótica per se, sino que también nos ayudan con la limpieza, ¿verdad? Ahora, digamos, si alguna de nosotras, ¿verdad?, arranca con esa infección, la tenemos clarita, ¿a qué podríamos acudir de inmediato, bueno, en primera instancia? Una de las plantas medicinales que está más estudiada para este tipo de procesos infecciosos es el famoso limón dulce, muchísimos tenemos limón dulce en la casa y no conocemos el alcance que tiene en este sentido. Entonces, el limón dulce, particularmente la cáscara, tiene una combinación dentro de sus compuestos terpénicos de sustancias que tienen una actividad antibiótica de amplio espectro y además de ser diurética, pues nos ayuda a limpiar las vías urinarias y también tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Cómo deberíamos de prepararla entonces para poder tomárnosla con este propósito? Bueno, el truco para hacerlo seguro de forma casera es que se toma la cáscara de un limón, así como la partí acá para que puedan verla. Para la cáscara de un limón promedio, ¿verdad?, utilizamos aproximadamente 1 litro de agua y se prepara como si fuese una infusión. Entonces se calienta el agua aparte, se ponen las cáscaras y se les pone el agua. Eso se deja reposar unos 10, 15 minutos y después se puede tomar a lo largo del día. Entonces, cuando se está cursando un proceso infeccioso, se recomienda consumir 1 litro diario por lo menos 3 días seguidos, es lo que se ha visto que ha tenido un buen efecto. Puede ser caliente, frío, puede ser caliente o frío, sí. Lo importante es que el proceso inicial sea en caliente para que haya una buena extracción de los compuestos y ya después se puede consumir. Una de las cosas que llama la atención de los estudios es la seguridad que ha mostrado, ¿verdad?, de esta planta medicinal y particularmente la cáscara. Exactamente. ¿Y qué nos recomienda? ¿Solo la cáscara o podemos meter todo el limón, digamos? Es solamente la cáscara para ese efecto, porque los compuestos con esa actividad están en la cáscara. Igual se puede comer el limón, no es mal, nos ayuda, es una fuente de vitaminas deliciosa. Nada. Todo se aprovecha. Tenemos ya consultas y empezamos con Rosalba, que ella está con un tema de los riñones, que a veces esto tiene jugada en esto y no, pero dice que se hizo un ultrasonido y que los riñones le salieron bien grandes. ¿Qué podría estar pasando y qué le podríamos recomendar? Bueno, ahí habría que valorar porque cuando hay un aumento en la masa de los riñones, pues podríamos hablar de otras patologías, ¿verdad? Entonces probablemente se opta por una biopsia o algún otro tipo de evaluación para determinar para ver qué lo está provocando. Sí, exactamente, porque pueden ver muchos factores que es importante pues descartar, ¿verdad? Claro. Sí. Sol nos está preguntando por el Helicobacter pylori, que es súper común también aquí en nuestro país. ¿Qué podemos tomar para combatirlo? Pues, justamente hoy yo quería hablar de una combinación de plantas que ayudan para lo que conocemos como detox o limpieza y lo que son las plantas para las vías urinarias, porque van de la mano. ¿Por qué? Porque el hígado y los riñones son como los 2 principales filtros del cuerpo, por decirlo así. Los laboratorios. Entonces, ya sea que tuvimos una infección urinaria, entonces posteriormente queremos hacer un proceso de detoxificación completo, o ya sea que queremos prevenir, ¿verdad? Que no está de más cada cierto tiempo hacer un proceso.
Entonces, en este caso, bueno, aquí les presento a la gavilana. ¿La gavilana? La gavilana es una planta que en Costa Rica crece principalmente en Guanacaste, pero la tenemos en casi todas las zonas climáticas. Se puede conseguir, exactamente. Ajá, es una planta que es bastante amarga y las plantas que se encuentran en fitoterapia en el grupo de los amargos son plantas que justamente por los compuestos que tienen nos ayudan a ese proceso de limpieza. ¿Cómo me tomo la gavilana? La gavilana, en el caso de ella, es una planta que no es aromática, o sea, no tiene aceites esenciales, entonces se puede hacer una decocción. ¿Qué significa eso? Que ponemos la planta a hervir con el agua. Entonces, la medida estándar que se puede utilizar son 2 gramos de planta por litro de agua. Esa es una dosis que es segura y que es efectiva. Eso es aproximadamente 3 hojas grandes de la planta, por ejemplo. Pero bueno, si tienen la posibilidad de medirlo, de pesarlo, y si no, pues al calculito. Es una planta igual bastante segura. Ella tiene unos compuestos que se llaman alcaloides. Dentro de esos alcaloides, justo con los terpenos, tienen sustancias que en conjunto pues ayudan mucho a los procesos de detoxificación. Entonces, es una planta que tiene actividad comprobada para controlar la Helicobacter pylori. Buenísimo. Entonces, tanto cuando la infección se tiene a nivel digestivo como cuando se tiene a nivel de las vías urinarias. Entonces, es muy buena como coadyuvante. Doctora? Bueno, en ese caso se recomienda el consumo igual 1 litro diario, ojalá, o 3 vasos diarios que se consumen a lo largo del día. Es bastante fuerte el consumo de esta planta porque es muy amarga. Entonces, con ella se recomienda el consumo de 5 días y descansos de 4 días, 5 días, hasta hacer 4 ciclos. 4 ciclos de 4 o 5 días. Y cada tanto, digamos, si uno es recurrente en las infecciones, hacer ese detox que usted recomienda. Sí, eso es bueno, digamos. Obviamente hay que cuidar mucho que no vayamos a afectar la flora bacteriana buena que sí tenemos también en nuestro organismo. Entonces, los detoxes es bueno. Por ejemplo, si los hacemos suaves, como que tomamos un tecito por unos días, podemos hacerlo cada 3 meses, por ejemplo. Ya si son detox más fuertes, ¿verdad? Que hacemos un periodo, por ejemplo, este caso, los 5 ciclos, 2 veces al año, por ejemplo. 2 veces al año sería suficiente. Sí. Bien, ahora, doctora, tenemos otra consulta de Taina. Ella nos dice que tiene una vejiga neurogética. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Y cada vez que le viene el periodo de la menstruación, casi que es clavado que tiene una infección urinaria, tiene 46 años y ahora pues le mandaron estrógenos vaginales, ¿verdad? ¿Y cuál podría ser la recomendación para evitar? Porque qué pereza, cada vez que viene la menstruación todavía está con esta situación. Sí, claro, bueno, ahí es importante trabajar ese foco, ¿verdad? Que tenemos de infección. Ahí yo recomiendo combinar, por ejemplo, la manzanilla, que la conocemos, ¿verdad? Y que la tenemos bastante accesible. Y, por ejemplo, una planta como la cucarachita, que es esta que tenemos acá, que así le conocemos comúnmente en el país, es una planta que la vemos muchísimo en los jardines, que creemos que es monte. Bueno, esta planta tiene una capacidad de limpieza maravillosa. ¿De veras? Ella nos ayuda a expulsar, por ejemplo, yo recomiendo hacer un ciclo de gavilana como el que hablamos. Los 4 días de gavilana, por ejemplo, y después consumir la cucarachita. ¿Cómo la consumo? ¿Igual que la otra? Con ella lo que hacemos es una decocción también, porque no es una planta aromática. Entonces, en el caso de la cucarachita, ponemos a hervir 5 gramos de planta aproximadamente en 1 litro de agua. Y es una planta que se puede tomar a lo largo del día también. ¿Por cuántos días, Entonces, es una planta bastante segura. Esta planta, incluso en Guatemala y en México, la toman como agua de tiempo, que llaman, ¿verdad? Que es el agua que se consume, la hacen en frescos, la combinan, por ejemplo, con rosa de Jamaica, que es una planta que también es diurética, que también ayuda a procesos de detoxificación. Y de paso es una planta que ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre, entonces pues bueno en el organismo en general, entonces es bastante bueno. Ahora que hablábamos del colesterol en estos días pasados, para que tome nota todos los que consultaron por un aliado natural, aquí lo tienen. Recuerden que toda esta entrevista va a estar, ¿verdad?, en YouTube, en Giros, así que pueden ahí repasar todas las recetas que los expertos nos dan, ¿verdad?, cuando sea de su interés, por supuesto. Ahora, Iriabel nos está preguntando
ella está dudosa porque tiene una bacteria y dice que esa bacteria la tiene casi un año y ha estado combatiéndola con antibiótico y no ha habido manera. ¿Qué más puede hacer? Me imagino que habla de vías urinarias también. Sí, correcto. Bueno, en ese caso habría que ver cuál es la bacteria tan resistente, porque pues habría que determinar de dónde pudo tomarla, pero en ese caso de verdad que el espectro tan amplio que ha mostrado el limón dulce para mí es maravilloso en ese sentido. Sí, además tenemos otra planta que también es parte de la flora en nuestro país, que es la chancapiedra. De la chancapiedra traje una muestra de un suplemento que es importante porque la chancapiedra no es tan fácil conseguirla, ¿verdad? En cambio, si logramos conseguir un suplemento que nos dé una dosis específica, pues es también una opción bastante buena, y que no siempre el limón dulce está disponible, ¿verdad? Claro. Es por temporada. Entonces la chancapiedra es una planta que ayuda justamente también a combatir este tipo de procesos. Ella no tiene un efecto tan antibiótico, pero sí de bastante limpieza y de regeneración a nivel de los tejidos. Además, ella evita la acumulación de calcio y de sodio, entonces pues ayuda a prevenir los cálculos, ¿verdad? Y a coayudar al tratamiento de los cálculos, entonces pues en ese caso es una alternativa. Pero en cuanto a potencia antibiótica, el limón dulce es el que limón dulce, ojalá y pueda probar el limón dulce y ojalá nos lo cuente también de cómo le va. Marjorie nos pregunta a propósito de los cálculos, ella dice que tiene piedras en los riñones. Está hablando de 13.2 y 12, me imagino, milímetros, ¿verdad? Entonces está preocupada que qué natural podría haber como aliado para ver si logra deshacer estas piedrecillas. Bueno, en ese caso se puede coayudar con la chancapiedra, que es una planta bastante estudiada para este tipo de casos, y además se puede acompañar, por ejemplo, de la cola de caballo o de la rosa de Jamaica, que son plantas diuréticas que ayudan también un poco como a trabajar como a suavizar, por decir así, ¿verdad? Los tejidos para que permita la liberación más fácil, que sea menos dolorosa. Entonces, en ese caso se recomienda, por ejemplo, combinar la chancapiedra con alguna planta diurética. La cola de caballo igualmente es bastante efectiva, nos ayuda muchísimo con la limpieza de vías urinarias. Y es una que se puede conseguir en suplementos también, ¿verdad? Entonces, pues también seguir las indicaciones en ese caso de la dosis que viene recomendada. Ahora, doctora Naomi también nos está escribiendo, es una mamá preocupada porque dice que su bebé está orinando en exceso. ¿Hay algo que podrían hacer, digamos, de manera natural? Bueno, en ese caso es mejor, al tratarse de un bebé, evaluar, ¿verdad? Qué es lo que puede estar pasando en los riñones, porque sería un poco arriesgado aseverar algo en este momento, sí. Giselle nos está hablando de que ayer precisamente empezó con un dolor en el estómago, empezó a tener náuseas, a vomitar, y que podría tomar. A ella lo que le está doliendo es la pancita. ¿Qué le podríamos recomendar? Bueno, en ese caso puede valorar si pudo haber sido una intoxicación alimentaria, si puede ser algún proceso de indigestión, porque en ese caso, por ejemplo, en temas de indigestión, la gavilana es una muy buena aliada, ¿verdad? Como les decía, también es una planta digestiva. También tenemos el cardo mariano, que el cardo mariano es una planta que ayuda a los procesos de limpieza, de detoxificación, tanto a nivel de hígado como a nivel digestivo. Entonces, pues también es una alternativa que si lo que tiene es acceso a medicina macrobiótica, que puede también adquirir. Después nos están hablando del hígado. Graciela tiene hígado graso. Marlene pregunta cómo podría ella hacer una limpieza, si hay que hacer una limpieza de hígado y cómo hacerla de manera natural. ¿Qué le podríamos recomendar a ambas? Bueno, en ese caso recomiendo una planta que tenga bastante especificidad para evitar la absorción de toxinas y para la regeneración celular. En ese caso el cardio mariano es una de las plantas que están más estudiadas, que es este que tenemos por acá. Existen suplementos, ¿verdad? Como este que mostramos acá, que están específicamente diseñados. En ese caso, pues se sigue la prescripción del fabricante si lo consumimos en suplementos, que suele ser 1 o 2 cápsulas diarias, ¿verdad? Según el proceso de detoxificación. Y siempre se recomienda después de eso consumir una planta que nos ayude al proceso de limpieza, que en este caso, bueno, hablamos de la cola de caballo, hablamos de la rosa de Jamaica, la manzanilla misma, que además es antiinflamatoria. Entonces nos puede ayudar como para darle un buen cierre a ese proceso de limpieza y de tratamiento también. Marjorie también nos está escribiendo
que a ella se le hinchan muchísimo los pies, que mucha gente le dice, lo que te está pasando es que estás reteniendo líquido. ¿Qué podríamos recomendarle y verdad, en todos los sentidos? Sí, probablemente sea eso, pues también es importante descartar, ¿verdad? A nivel de función renal cómo está. ¿Cierto? Pero en ese caso, por ejemplo, la cola de caballo es bastante buena, es una planta diurética, es una planta bastante segura, que nos ayuda a balancear los niveles de minerales también, entonces es una opción bastante segura y bastante accesible. Doctora, Diana nos está escribiendo también preocupada porque ella ha tenido infecciones urinarias pero hemorrágicas. ¿Las infecciones urinarias también pueden ir de la mano con hemorragia? Puede ser cuando es una infección bastante severa y cuando además de eso se han dado lesiones en las vías urinarias, entonces es importante valorar, ¿verdad? Porque en ese caso ya hablamos de plantas que sean más regenerativas a nivel celular, como el llantén, por ejemplo, que se podrían combinar con alguna de estas, por ejemplo con el limón dulce, que tiene la capacidad antibiótica, pero además una planta que ayuda a la regeneración de los tejidos. Sin embargo, pues al tener sangrado es importante que también descarte que haya algún otro tipo de patógeno que esté ahí asociado a la infección para pues estar seguros también que pueda recuperarse bien. Sí, claro. Ahora, en el caso de Idalia nos está consultando porque dice que ella lo que está botando es como espuma, orina, pero como muy espumosa. Si esto puede estar provocándolo algo. Bueno, eso se puede dar por diversas razones, ¿verdad? Muchas veces se da asociado a ciertas toxinas que tenemos en el organismo. También puede ser, por ejemplo, un síntoma de niveles altos de glucosa en sangre. También se puede dar por alguna toxina un poco más específica, entonces es importante que se descarte, ¿verdad? En ese caso, pues no está de más también hacer un proceso de limpieza, ¿verdad? Claro. Como les digo, bueno, acá traigo para hablar de propuestas de plantas que son bastante seguras, ¿verdad? Eso es importante. Que también le aportan al organismo, además, y si fuese el caso que no las necesitamos, pero que es bien para medicina preventiva, que es bien también para pues ayudarnos en los procesos de salud. Entonces puede usar alguna de estas alternativas, principalmente las que hablamos, que son para limpiar, que también le pueden ayudar, ¿verdad? Por cierto, doctora, aquí nos vamos con otro tema, pero hay una madre preocupada. Yo sé que empiezan clases y uno de los temas con los chiquillos son los piojos, ¿verdad? Y entonces empieza esa plaga y no hay cómo pararla. Ella pregunta que si la gavilana puede ser un aliado contra los piojitos. La gavilana puede ser funcional, puede ser efectiva, sí. ¿Y cómo la manipulamos o cómo la hacemos para combatirlos? Bueno, se hace una decocción un poco más concentrada, la que describí antes, porque va a ser para aplicación externa. No es una planta, a diferencia, por ejemplo, del tabaco, que es sumamente efectivo con los piojos, pero es riesgoso que se absorban alcaloides. En el caso de la gavilana, pues no tiene ese riesgo, ¿verdad? Claro, de que vaya a tener algún alcaloide con un efecto como el tabaco. Entonces igual se hace una decocción bien concentrada, se hace una gorra, se deja reposar unos media hora y después se lava. Y desesperadas la dejamos toda la noche, digamos, que suele pasar. Gavilana para los piojos, para que no estén todas las mamás ahí en casa por si las moscas. Ahora, Maruja también nos habla de su pequeña de 9 añitos, ¿verdad? Que tiene problemas de riñón y hace mucha infección, muchas veces. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, para una niña de esa edad ya el consumo de limón dulce es bastante seguro. Buenísimo. O sea, ya es seguro, se ha registrado de 6 años en adelante incluso el uso. Entonces se puede usar tal y como les indiqué. Con una niña va a ser un poco más difícil que se tome 1 litro a lo largo del día, entonces se le puede intentar dar mínimo 3 vasos diarios. Sabe muy rico. Esa es la ventaja del resto. Sabe riquísimo. Además le pueden poner menta o algún sabor que a ella le guste. Algún aceitito esencial puede ser, o mejor también una hojita. Puede ser. Cualquiera de los dos. Yo nunca recomiendo endulzar las infusiones que se toman con fines terapéuticos, ¿verdad? Yo nunca lo recomiendo realmente, pero bueno, se puede poner miel de abeja, por ejemplo, que además también tiene buenas propiedades, o como te digo, alguna hierbita que le pueda dar un sabor, incluso alguna fruta, ¿verdad? ¿Lo podemos mezclar? He visto la experiencia de alguien que lo ha mezclado con rosa de Jamaica, que también tiene un sabor rico, con frutos rojos, que además pues también aportan antioxidantes. Totalmente, con otros beneficios buenísimos, y ojalá que le sirva a esta madre y a esta pequeñita de 9 años. Y ahora nos vamos con un caballero que también nos encanta que compartan con nosotros, porque él está preguntando, es Fernando, y nos dice don Fernando que cómo podría o qué podría ser aliado para él para bajar la inflamación de la próstata. Bueno, en el caso de la próstata también se suele, por ejemplo, las semillas de calabaza tienen una concentración bastante importante de selenio que ayuda con esto.
Entonces se pueden utilizar, por ejemplo, si suelen consumir ayote, tostar las semillas, hacer un consumo de las semillas, pero ya a un nivel de terapia más constante se puede usar el perejil, por ejemplo. Muy bueno, se puede usar la raíz del culantro coyote, que también es bastante efectiva, que se pueden tomar en tés, que se pueden preparar todos los días. En ese caso, por ejemplo, la recomendación con el perejil es preparar igualmente 1 litro de infusión que se pueda tomar a lo largo del día, es bastante seguro, lo puede consumir por un tiempo prudencial, ¿verdad? Incluso 1 a 3 meses, porque es como estarse tomando un jugo verde todos los días. Entonces se realiza una infusión del perejil y se puede consumir a lo largo del día. Doctora, demasiadas gracias como siempre por contribuir con tanto conocimiento con respecto a la fitoterapia. Recuerden que en el canal de YouTube está toda esta entrevista, pueden repasar las recetas si tienen esa necesidad. Y también quiero comprometerla porque hay todavía muchas preguntas en el tapete ahí en Facebook, si nos ayuda contestando a nuestros amigos en casa para poder colaborarles y ayudarles. Claro. Muchas gracias, doctora Venegas, un placer tenerla aquí en casa y que pasen muy feliz día. Igualmente. Ítalo. Bueno, yo sé que le ha pasado. Usted tal vez ha estado en un espacio un poco pequeño con varias personas. Bueno, sube la probabilidad enormemente de infectarse o de enfermarse, ya sea piel a piel o una saliva o Dios guarde una tos o que alguien estornude. Bueno, ¿cómo protegerse en ese momento? O simplemente usted está tomando un medicamento, está con las defensas bajas y ya vea, está como el hombre, medio enfermillo. Estamos con el doctor Oscar Buitrago, que es especialista en medicina de emergencias, que nos va a defender. También tenemos nuestro Facebook Live abierto para ustedes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. ¿Qué provoca que se multipliquen las bacterias en estos espacios, doctor? A ver, básicamente existen algunos ambientes que se hacen muy, muy interesantes para los virus y para las bacterias. O sea, cuando uno está en un lugar confinado, pues no está bien ventilado, claro. Y pues por arrastre, obviamente, vamos a tener más posibilidades, como no existe este arrastre, ¿verdad? No hay ventilación, vamos a tener más susceptibilidad de que ellas queden en el ambiente y nosotros podernos contagiar. ¿Qué tan alto es el riesgo, doctor? Estar 5 o 6 personas ahí juntitas. Muy alto, o sea, muy alto. Vamos a ver, yo creo que es interesante porque en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, bajó mucho la incidencia de diarreas. Cierto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Simplemente la población hizo más conciencia, se lavó mejor las manos, evitó, ¿verdad? Estos contagios y entonces por eso bajó. Si bien es cierto, en aquel momento, ¿verdad? Pues el virus, el COVID era algo muy virulento, que eso significa que era algo muy potente, que se podía contagiar, ¿verdad? A uno muy fácilmente, a pesar de las medidas y por ende todo lo que sucedió, pero vea que con el desarrollo de las, obviamente, vacunas, de la concientización de las personas, pues disminuyó mucho la incidencia de contagios y por ende las complicaciones, que en esto lo que nos preocupa precisamente son las complicaciones. Doctor, hablemos de esos contagios. ¿Puede ser piel a piel por saliva o simplemente son moléculas que están ahí en el aire? Las tres. O sea, no hay por dónde agarrar, ¿verdad? Desgraciadamente, una vez que nosotros pues estamos contagiados o que empezamos con síntomas, lo recomendable y lo responsable de hacer es aislarnos. Si eventualmente tenemos que tener algún contacto, por ejemplo, con la gente que vive en nuestra casa, pues entonces tomar las medidas que anteriormente y que ya gracias a ustedes, medios de comunicación, personal de salud, se ha pues viralizado, ¿verdad? Claro que lavarse las manos, utilizar mascarilla. Yo creo que es una herramienta que nos puede ayudar mucho a defendernos en ambientes que estén un poco cerrados. Y no hay nada de malo, doctor, porque hemos visto empresas donde todo el mundo está normal y por ahí aparece uno con mascarilla, también un poquillo moco. De hecho, vamos a ver, antes de la pandemia era muy común ver, por ejemplo, a los asiáticos, claro, que ellos estuvieran en aeropuertos con su mascarilla, ¿verdad? Pues obviamente porque tienen una conciencia diferente, pero yo creo que es como retomar de nuevo. Y sí, es algo que ya es parte casi que de nuestra vestimenta, ¿verdad? A veces estamos tomando medicamento, doctor. ¿Cómo sabemos que ese medicamento nos está bajando las defensas y que tenemos que tener un poquito más de precaución? A ver, ¿cómo le explico? Existen ciertos medicamentos
que más bien lo que hacen es ayudar a gente que ya per se tiene las defensas bajas, los inmunosupresos. Gente, por ejemplo, como vimos, igual con todo este proceso que pasó, este periodo que pasó, pacientes hipertensos, diabéticos, el adulto mayor es una persona de riesgo. Claro. Yo creo que el contagio con esta gente, ¿verdad? Con este grupo etario es muy importante porque ellos sí se complican. Entonces, yo creo que eventualmente es tratar, ¿verdad?, de que pues no crearles a ellos, a la gente susceptible, ¿verdad? Claro. La posibilidad de que se nos vayan a complicar más. ¿Cuáles son esas vías de contagio que tenemos en casa que nos pueden enfermar, doctor? Generalmente, a ver, las vías de contagio fueron las que usted mencionó perfectamente bien, pero yo creo que más bien antes de eso lo que viene es un exceso de confianza. Es un exceso de confianza. Doctor, un poquito. Exacto. No nos podemos confiar en que, bueno, estamos en casa, no va a pasar nada, no, ¿para qué voy a usar mascarilla acá? O sea, yo creo que tenemos que ser responsables y volvernos a concientizar de que si esto continúa a como va, yo creo que eventualmente también podemos volver a vivir tiempos que yo creo que ya nadie quiere repetir. Doctor, usted es experto en emergencia, o sea, usted es el que apaña a todas las personas que llegan. ¿Cómo está viendo esto? ¿Cómo lo está viendo? ¿Usted que lo vive a pelo, doctor? Sí, bueno, vamos a ver. Ya per se en Costa Rica los servicios de emergencias de la seguridad social están colapsados. Okay. O sea, siempre pasan llenos. Creo que aumento obviamente de la mortalidad por buen trabajo que se hace a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Hace que exista cada vez más pacientes. Entonces, si ya per se está colapsado, cuando vienen este aumento en la incidencia de este tipo de infecciones virales, ¿verdad?, o virales, muy importante, sobreinfectadas con bacterias, que también puede ser, ¿verdad? Lo que hacen es aumentar todavía más el colapso. El único servicio en un hospital que no puede parar es el servicio de emergencias. Claro. No podemos llegar a decir, no vamos a recibir gente. O no, ya las camas están llenas, siempre están llenas. Sí. Entonces, tenemos que concientizar de que si nosotros disminuimos, ¿verdad?, el porcentaje de personas infectadas, pues obviamente vamos a darle chance a que los colegas que están en los servicios de emergencias puedan atender más rápido al paciente infartado, claro, al paciente con un evento cerebrovascular, etcétera, ¿verdad? Pacientes con otras patologías que necesitan verse también, pero de una forma un poco más rápida. Doctor, ¿cuáles son esas enfermedades que ahora están llenando los servicios de emergencias? A ver, en este momento, pues enfermedades como tal, más bien le podría decir que todo lo que tiene que ver con virus respiratorios, ¿verdad?, está ahorita en aumento. No solamente, como hemos visto en la noticia, ¿verdad?, el aumento de pacientes con COVID, ¿verdad?, dramáticamente, exponencialmente, ha venido en las últimas semanas aumentando, sino también diarreas de alta tasa, que significa diarreas que simplemente no paran, pacientes que llegan vomitando, que tampoco pueden parar, que no toleran la vía oral, que no pueden comer, entonces se deshidratan, y eso es lo que estamos viendo. Estas cosas que están aumentando, ¿verdad?, estos virus respiratorios y digestivos, tienen una peculiaridad. Los dos se pueden sobreinfectar con bacterias, y eso puede provocar complicaciones que sí hacen que usted tenga que ir a un servicio de emergencias y por ende aumentar la demanda de esos servicios. Doctor, se habla mucho de la campaña para vacunarse con la influenza o contra la influenza. Ahora, ¿quiénes deberían o cuáles pacientes deberían? O sea, y propensos a que le agarre eso. Todos. Todos. Le voy a explicar por qué. Porque si eventualmente, Daisy, yo puedo llegar a vacunar al adulto mayor, al paciente con algún riesgo, ¿verdad?, de complicaciones. Pero si yo no me vacuno, que tal vez no tengo un riesgo como tal, puedo contagiar a otra persona que tal vez no se haya podido vacunar o que esté vacunada y que por sus patologías de base, por sus comorbilidades, ¿verdad?, pueda complicarse. Entonces, por eso es mejor que la inmunidad sea para todos. Ahora, ya casi entran las clases, estamos en época de conciertos, estamos en época de reuniones también. Sí. Ahora, ¿cuál es el ABC tal vez de estas reuniones otra vez, doctor? Ok, vamos a ver, y esto es donde uno tiene que hacer mucho énfasis y hasta ser repetitivo. Claro que sí. Otra vez, por favor, concientizarnos. Las mismas medidas que tuvimos en pandemia, hay que tenerlas ahora. Claro. Y algo que creo que tiene que ir muy dirigido hacia mamás y hacia profesores. Si tenemos ahora en la entrada a clase algún niño, algún muchacho que esté con algún tipo de síntoma respiratorio o digestivo
por favor, no lo envíen a clases. Es mejor que nosotros reposemos aislados 2, 3 días, ¿verdad?, a que eventualmente esto se nos salga de las manos y volvamos a lo que ya hemos vivido. Entonces, es importantísimo que hagan conciencia que ahora en la entrada de clases, si alguien está enfermo, por favor, que no vaya a clases. Y las medidas básicas, lavado de manos mínimo 20 segundos, tener el protocolo del estornudo o de toser, ¿verdad? Y si eventualmente todavía tenemos alguna duda, la mascarilla. Doctor, ¿se le podría decir a la profesora o al profesor, ventile esta clase, vea que todo está cerrado, abre un poco para que pase el viento? Yo creo que es una de las medidas que hay que tomar. En pandemia, por ejemplo, se requirió algún tipo de filtros especiales para los aires acondicionados. Yo creo que ahora podemos evitar muchas cosas ventilando las aulas, ¿verdad? Y creo que sí, definitivamente no solamente a las maestras, sino a los directores, a la gente que son los dueños de estas instalaciones, de las instalaciones educativas, que por favor prioricen la ventilación en estos centros. Y hay que ser responsables, porque estábamos hace poco en un mall y un señor se pegó un estornudo. Vea que todo el mundo salió huyendo, doctor, de verdad. Bueno, al menos salieron huyendo. Todo el mundo se les Eso es importante, porque vamos a ver, el problema es que, y vuelvo otra vez a ser repetitivo, hace unos meses atrás, unos años atrás, usted estaba en el gimnasio, en el supermercado, estornudaba, tosía, todo el mundo, sí. ¿Verdad? No. Cuidado, ¿verdad? Sí. Creo que tenemos que ir a lo mismo, tener mucho cuidado ahora y tener un protocolo adecuado para no contagiar a los demás. Ahora, doctor, ¿se acuerda que se hablaba de los famosos 2 metros? ¿Esos 2 metros sí me van a tener protegido? A ver, hay unas imágenes muy bonitas en internet, inclusive en la página de la CDC la pueden buscar, donde disminuye el riesgo, ¿ok? Si usted está, por ejemplo, a una distancia adecuada, su riesgo disminuye. Si usted está a una distancia adecuada de una persona que estornudó o tosió, ¿ok?, y tiene mascarilla, todavía disminuye más. Y si usted tiene mascarilla y la otra persona también, ¿ok?, y tose, la posibilidad es todavía menor. Doctor Oscar Buitrago, linda entrevista, le agradezco mucho. Muchísimas gracias, por muy su amable. trabajo Muchas ahí en gracias, emergencias. Le agradezco montones. Pequeña pausa comercial. ¿Y usted? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Y a quién no le ha pasado que se monta unas películas en la cabeza y es que termina uno sufriendo más por lo que se imagina que va a pasar que por lo que realmente pasa? Especialmente si el novio o el esposo le dice que quiere disfrutar mucho con los amigos o si sus hijos hacen planes por aparte. Está con nosotros la psicóloga Sol Sánchez para ayudarnos a gestionar nuestras emociones. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por recibirme el día de hoy, súper contenta de compartir con ustedes de este tema tan importante que creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado y por eso queremos ayudarles también a todas las personas que nos están viendo, pueden escribirnos a través de Facebook Live para que también resuelvan todas las dudas y aprovechen a consultar en este momento. Hay personas que son más sensibles que otras, Doc, y es que especialmente a las acciones de los demás, uno dice, es que esta persona es como de hierro, parece que no siente nada y en cambio yo sufro eternamente. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos y cómo podemos hacer para gestionar las emociones? Bueno, creo que primero es entender que todas las personas experimentamos emociones. Vos y yo hemos sentido enojo, tristeza, felicidad, Claro. ansiedad. Lo que pasa es que hemos aprendido a vivirlas de forma diferente y esa parte es súper importante. Cuando decimos que alguien es de hierro es porque por fuera pareciera como que hay esta coraza donde nada penetra, ¿verdad? Donde nada cala. Pero realmente no somos robots y sí sentimos emociones. Entonces, aquí lo más importante es entender que la sensibilidad es algo subjetivo, ¿verdad? Va a depender de cada quien, que el contexto en el que estamos, las experiencias de vida que tengamos y todo influye, pero lo más importante son esas estrategias de afrontamiento que yo tengo como persona para poder lidiar con todo aquello que sea difícil. ¿Cuál debería de ser nuestra reacción cuando pasa algo en el entorno? Porque uno desearía poder tener un control absoluto sobre las emociones, pero la realidad es que nos afecta. ¿Cómo hacemos para gestionarlo correctamente? Bueno, creo que lo primero, y parto así como desde lo más básico, es poder entender qué emoción estoy experimentando, ¿verdad? Poderle poner un nombre a esa emoción. Si me sentí enojada, ok, identificar, me siento enojado, y a partir de ahí también empezar a esta parte de autoconocimiento, de identificar cómo se vive el enojo en mí, o sea, qué es lo que siento a nivel físico
Y lo más importante, ¿qué es lo que estoy pensando? Porque al inicio lo dijiste, a veces nos hacemos una película de terror, ¿verdad? Que no necesariamente está pasando, pero si yo tengo ideas o pensamientos como de qué chicha que me pasó esto es injusto, esto no debería ser así, pues mi pensamiento, lejos de ayudarme a poder encontrar una solución o sentirme mejor, me está más bien como carboneando o echando leña al fuego y podría empeorar incluso mi emoción o la reacción que yo tengo. Hablando precisamente de esa sensación de injusticia, Doc, ¿qué pasa en los casos en los que uno se prepara, estudia, madruga, le pone muchísimo al trabajo, pero el ascenso se lo terminan dando a otra persona y es frustrante porque es una decisión que no es de uno, pero que se siente como un ataque personal? ¿Cómo hacemos para poder enfrentarnos a esa situación? Ok, en este caso que hablas, creo que es completamente válido sentirnos frustrados, ¿verdad? Era algo que yo quería y no pasó. Pero también aquí viene una parte donde yo tengo que aprender a tolerar lo que no puedo cambiar, ¿verdad? Yo no entiendo cuáles fueron las razones de por qué le dieron el ascenso a mi compañero o a mi compañera, pero aquí yo puedo decidir a partir de mi pensamiento qué hago. Si me carboneo con ese injusto, qué bárbaro, yo trabajo más, yo le pongo más, yo soy más esforzado, o aprendo a conciliar el hecho de, bueno, o sea, aunque yo quería este puesto, habrá otra oportunidad para mí y es mi pensamiento el que se vuelve mi aliado o más bien el que empeora la situación. Doctora, ¿hasta qué punto es recomendable hablarlo? Porque a veces uno está como carboneado y quiere ir a hablar y ay, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Hasta qué punto es importante hablarlo o esperar a que se bajen un poquillo los humos? Ok, yo aquí te diría la respuesta que usamos siempre y es depende, ¿verdad? Depende. Pero lo primero que yo partiría es que, vamos a ver, no es lo mismo que yo esté furiosa a que yo esté molesta. Si yo estuviera furiosa en esta situación, posiblemente mi reacción va a ser muy impulsiva y posiblemente yo haga o diga algo de lo cual después me podría arrepentir. Si yo me doy un espacio para poder pasar de esa furia a tal vez una molestia, eso me permitiría ser más asertiva en comunicar algo con lo que no estoy de acuerdo o algún punto medio, pero es que ya mi reacción, ¿verdad? Como ese accionar viene muy diferente por esa emoción que yo estoy sintiendo. Hablemos de unas relaciones tan importantes como son las relaciones familiares, y es que a veces uno le puede molestar o enojar la actitud o la acción de algún miembro de nuestra familia también. ¿Cómo hacemos para gestionar esto? Porque a veces se sale de nuestro control. Totalmente. Yo siempre digo... O siempre se sale de nuestro control. Sí, yo siempre les explico a mis consultantes en terapia que yo no puedo cambiar al otro, ¿verdad? Y en el momento que yo entiendo esto, que yo no tengo el poder de cambiar al otro, yo me puedo traer la pregunta a mí, ¿verdad? Como, ok, si yo no puedo cambiar al otro, yo sí puedo cambiar la forma en que respondo a eso, en que gestiono eso. Entonces, por ejemplo, si tengo tal vez algún familiar que me dice comentarios hirientes o que se burla de mí, todo, yo quisiera cambiar eso, pero no puedo. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es tal vez marcar límites, establecer una comunicación firme y asertiva, ¿verdad? Buscar como ciertas estrategias que a mí me ayuden para poder lidiar con eso. Hagamos un ejemplo, doctora. Por ejemplo, estamos en una reunión familiar y llega su tía y le dice: ¿para cuándo el chiquito? ¿No se ha casado? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Ok, en ese caso la primera reacción sería como molestia, ¿verdad? Porque sí, claro. Yo, ¿verdad? La otra persona no sabe si lo estoy intentando, si he tenido una pérdida, si es algo que me interesa. O sea, llega a ser súper invasivo y me encanta esta pregunta porque siempre pasa, ¿verdad? Y más en nuestra cultura. Entonces ahí yo puedo usar diferentes estrategias. Una que a mí me encanta es el humor. Entonces, ¿verdad? Yo puedo decirle como: ay, tía, hay cosas más interesantes en mi vida pasando que un bebé en este momento, ¿verdad? Y ya con humor yo puedo desviarlo, o podría decirle: tía, vieras que no me siento cómoda hablando de este tema hoy con vos o de esta forma, ¿verdad? Entonces yo puedo empezar a identificar estrategias y también va a depender mucho del vínculo o la afinidad que yo tenga con esa persona. Doc, a veces también sucede, y muy comúnmente uno se imagina las películas terribles y películas de terror. El novio le dice: voy a salir con mis amigos hoy en la noche, y uno se imagina: ay, seguro van a ver bien. Es lo primero. ¿Con quién va a estar? ¿Con quién va a estar? ¿A qué hora va a llegar? Y no solamente con la pareja, sino en un sinfín de situaciones que pueden suceder porque nuestra imaginación vuela. ¿Cómo hacemos nosotros para que lo que estamos pensando que va a suceder, que tal vez no está pasando, nos puede llegar a afectar más que la realidad?
Totalmente. De hecho, nosotros hablamos en psicología que el malestar emocional viene justamente de un pensamiento. Entonces, yo no puedo controlar lo que pienso, o sea, los pensamientos vienen, pero yo sí puedo decidir en qué pensamiento me voy a enganchar o, ¿verdad?, como que voy a tomar como una verdad o no. Y ahí una estrategia súper sencilla que podemos aplicar es hacer un filtro mental. Y el filtro es decirme, ok, ¿esto que estoy pensando es cierto? O sea, ¿es un hecho, es una realidad? ¿O es solo un pensamiento? ¿Verdad? Porque si mi pareja me dice que va a salir y yo ya estoy pensando que van a haber mujeres y que quién sabe qué va a hacer, yo no tengo la certeza de que eso está pasando. Entonces ahí puedo hacer ese filtro justamente como para delimitar un poco, decir, no, o sea, Sol, eso te lo estás imaginando, pero no es lo que realmente está pasando. Y eso me ayuda a tener un pensamiento más funcional y más objetivo. Y además, en otro caso, si yo tuviera alguna duda y yo me estoy haciendo una película en la mente, ¿de qué tal si en vez de suponer pregunto? ¿Verdad? Si en vez de suponer que, ay, es que fijo va a hacer esto, y contame cuál es el plan. Sí. Y ya ahí tal vez mis pensamientos se cayeron, la película de terror se cayó. Y también versa la confianza, Doc. Ahora, nos está preguntando Patricia en este momento por medio del Facebook. Ella nos cuenta que ella, bueno, lo acepta directamente, dice que es una madre sobreprotectora. Los hijos ya son adultos, toman sus propias decisiones, pero ella los ve como unos chiquitos, unos chiquillos que quiere ella poder cuidarlos y apoyarlos. ¿Cómo hace Patricia para que estos sentimientos no le afecten en esta etapa de la vida en la cual se encuentra ella y que pueda disfrutar plenamente de esta etapa? Claro, yo creo que lo primero sería revisar un poco de que ya cumpliste como mamá esta parte de criar, o sea, ya le diste las herramientas, la educación, ¿verdad?, la guía que como mamá puedes hacer, pero si también vos como mamá querés que tus hijos sean personas autónomas, que puedan tomar decisiones en el futuro, tengo que ir haciendo como un paso para atrás. Entonces, en el caso de Patricia, ¿verdad?, yo haría como una reflexión un poco de, ok, ¿qué estoy pensando que me da tanto miedo de soltar a mis hijos? Estoy pensando que no son capaces, estoy pensando que el mundo es muy difícil, estoy pensando que yo lo haría mejor, ¿verdad? No sé. Entonces, revisar ahí un poco mi pensamiento y hacer el filtro mental. Ok, ¿esto que estoy pensando es cierto o no? Ahora, doctora, queremos herramientas para que todos podremos utilizarlas para poder gestionar nuestras emociones. ¿Cuáles son esas herramientas? Ok, yo le digo que hay 3 pasos específicos. De hecho, hice un post en mi Instagram de eso, de cuáles, o sea, que nos hablan de sentir emociones, de gestionar las emociones, pero bueno, realmente eso, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que necesitamos? Y yo siempre digo que hay 3 pasos. Número 1, identificar qué estoy sintiendo. A veces le pregunto yo a las personas, ¿y cómo te sentís? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Y esos no son emociones. Emociones es me siento triste, me siento enojada, me siento frustrado, me siento ansioso, ¿verdad? Poderle poner un nombre a la emoción. Luego de eso es importantísimo poder conectar, ok, ¿cómo se siente esa emoción en mi vida? Todas las personas hemos sentido enojo, pero hay personas que lloran del enojo, hay personas que más bien se ponen rojas, hay personas que, ¿verdad?, más bien necesitan espacios. Entonces empezar a identificar cómo se sienten esas emociones, ¿verdad?, en mí. Y luego de eso yo me iría a la parte del pensamiento, ¿verdad? ¿Qué estoy pensando que me hace sentir, agarrando este ejemplo, que me hace sentirme tan enojada? ¿Qué estoy pensando que me hace sentirme tan triste? ¿Qué estoy pensando que me hace sentir tal? Porque una vez que yo identifico ese camino, ya para mí va a ser más sencillo poder accionar. Bueno, podría hacer esto, podría resolver esto podría hacerlo por acá. Y creo que es una guía como muy práctica de empezar a ir desarrollando esta habilidad, que no es que un día lo hacemos y ya tenemos el check, ¿verdad? Sino que es un constante, un proceso constante. Excelente. Ella es la psicóloga Sol Sánchez. Muchísimas gracias por toda la recomendación. No, gracias por la invitación. Gracias. El estancamiento de la sangre en las venas hace que no se pueda cumplir bien su función, que es llevar la sangre al corazón. Cuando hablamos de las varices, las mujeres son las que más sufren, pero los hombres no se salvan de eso. Hoy está con nosotros el doctor Fernando Quiroz, es vascular periférico. Doctor, muy buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que provoca ese estancamiento de la sangre en las venas? Bueno, en ese sentido vos lo acabas de decir muy bien. La función de las venas es retornar la sangre desde las piernas hacia el corazón. Como los seres humanos siempre estamos de pie o estamos sentados con las piernas hacia abajo, la función para bombear la sangre de vuelta al corazón tiene que hacerse en contra de la gravedad. Entonces, si las venas fallan y estamos de pie o estamos sentados, que es nuestro
El diario vivir, exactamente. Entonces, por gravedad, la sangre va a devolverse hacia las piernas y ahí es donde se va a empezar a recargar dentro de las venas y ese recargo las va a ir dañando y dilatando y ahí es donde empezamos a ver la aparición de las famosas varices. Claro, a ver, doctor, cuando hablamos de las varices, ¿verdad? Las mujeres son las que más lo sufren o al menos popularmente las que más llevan este tratamiento, claro. Pero los hombres no se escapan. Por supuesto que no, porque el principal factor de riesgo es un riesgo hereditario. Claramente las mujeres tienen factores de riesgo adquiridos durante la vida, como por ejemplo embarazos, las que toman tratamientos hormonales, etcétera, etcétera. Pero vivimos en una sociedad que somos más sedentarios, por decirlo de alguna manera, entonces pasamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados y si asociamos otras enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad y demás, cualquier persona realmente está expuesta. De hecho, eso es algo muy frecuente. Se calcula que entre 3 y 4 personas de cada 10 en el mundo pueden presentar insuficiencia venosa. Bueno, vamos a donde su paciente, doctor, para que usted nos explique cuáles son las opciones o las alternativas que se podrían hacer para tratar las varices. Claro. Aquí en este paciente tenemos un caso muy interesante que es uno de los, digamos, los más comunes, exactamente. En el caso de este paciente tiene unas varices en esta región de la pantorrilla que son derivadas por un aumento de la presión y dilatación de una vena que se llama la vena safena mayor. Aquí yo ya me tomé el adelanto para grabar estas imágenes. Aquí lo que podemos observar es una vena safena mayor en el caso del paciente. Es esta parte oscura, digamos. Exactamente. Eso es a la altura más o menos de este nivel. ¿Y qué es lo que, perdón, exacto. Lo que dice lo rojo y lo azul? Justamente eso es lo que quería comentarte. Lo que está en rojo es la sangre cuando va subiendo hacia el corazón. Normalmente la sangre solo debería subir, nunca se debería devolver. Todo lo que ustedes ven en azul y amarillo después del color rojo, eso es sangre que se está devolviendo. También vemos que es una vena dilatada. Normalmente ese tipo de venas miden entre 2 y 4 milímetros en una persona que no tiene ningún problema, pero en el caso de él está midiendo casi 1 centímetro. Es bastante. Es bastante, sí, eso es un problema que lleva años. A ver, doctor, ¿y cómo nos damos cuenta? Porque usted le ve las piernas a él y no, a simple vista no se ve como mayor problema. En el caso de él es porque el hecho de estar acostado. Entonces, al estar acostados, al levantar las piernas, más bien la gravedad ayuda a que haya un drenaje de las venas. Por ende, cuando él se ponga de pie, más bien se van a empezar a recargar. Por eso es que las personas con problemas de varices, instintivamente lo que hacen es reposar con las piernas elevadas, porque eso les disminuye los síntomas y se sienten mejor con ese cansancio, esa pesadez y ese recargo que a veces se siente. Doctor, ¿en qué casos podría utilizarse el proceso de inyectar la varice? Bueno, el inyectar, la que es la escleroterapia, es una de las tantas alternativas de tratamiento que existe, pero podemos utilizar otras alternativas. Lo importante y lo fundamental es siempre tener un buen diagnóstico y hacer un ultrasonido. ¿Cómo funciona este tratamiento? Cuéntenos. En el caso de él, lo que vamos a hacer es eventualmente una ablación con radiofrecuencia. Eso es un procedimiento en el cual nosotros primero, para poder eliminar estas varices y que no se vuelvan a hacer, tenemos que eliminar o cerrar la vena que la origina, que en este caso vamos a usar esta manguerita como una especie de ejemplo para simular lo que sería dentro del cuerpo la vena safena. Digamos que esa manguera es la vena dentro de la pierna. Exactamente. Entonces, en un procedimiento mínimamente invasivo, que muchas veces podemos usar anestesia local y sedación nada más, no hay necesidad de utilizar anestesia general, vamos a introducir con una agujita especial a través de la piel este catéter dentro de la vena safena, que vamos a simularlo acá, y lo vamos a navegar por el interior de esta hasta la ingle, que es donde termina la vena, porque esta vena empieza desde el tobillo y termina en la ingle. Una vez allí, aquella consola nos va a permitir... Exactamente, nos va a permitir utilizar ondas de radiofrecuencia para ir, por decirlo de alguna manera, cauterizando la vena por dentro. Reduciendo su tamaño. Exactamente, obliterándola. Y eso lo vamos a ir tratando por segmentos para que toda la extensión de la vena quede completamente cerrada. ¿Esto en qué nos ayuda? En que no tenemos que hacer grandes incisiones para extraer la vena, que eso es algo que sería una cirugía convencional, que si bien es cierto es efectivo, los molestias que pueden existir después del procedimiento son mayores y la recuperación es más larga. Doctor, y yo sé que la gente en casa lo ha escuchado montones, ¿verdad? Que uno, le cuentan que hay personas que le han quitado por completo la vena safena. Exacto. ¿En qué caso se llega ya a ese extremo? Bueno, si ustedes ven, básicamente eso es un tratamiento sumamente versátil y es uno de los que más utilizamos hoy en día con la tecnología que tenemos. Este catéter, la única desventaja que tiene es que, como ustedes ven, no es tan flexible. Entonces, si la vena safena, que a veces puede suceder, es muy tortuosa, como decir bajar por Cambronero, entonces este catéter no nos va a permitir navegar. Hacerse como una culebra. Exactamente. Entonces casi que esa es una de las pocas contraindicaciones que existe para utilizar ese tipo de tratamientos. Y una vez que hacemos esto, pues obviamente ya en el mismo tiempo quirúrgico podríamos incluso tratar las venas
que derivan de esto, o sea, las varices, que podemos ya sea resecarlas con pequeñas incisiones o en este caso, que aquí me traje una muestrita de este medicamento que se llama polidocanol, podemos inyectarla dentro de estas venas para, digámoslo, secarlas y poder eliminar todo el problema, no solamente quitando el problema desde el punto de vista médico, sino también mejorando el aspecto cosmético de la pierna como tal. Doctor, con este tratamiento, ¿verdad? Donde se pone este tipo de cánula, eso lo que hace, además de cauterizar, como usted bien nos explicaba, desatora la vena, por llamarlo de alguna forma. No, en realidad lo que tenemos, como te explicaba inicialmente, es que la sangre se nos está devolviendo hacia la pierna. Entonces, que no debería. No debería. Entonces, al cerrar la vena, lo que hacemos es redistribuir el flujo sanguíneo de las venas por otros territorios que sí están funcionando bien y que van a permitir un retorno adecuado de la pierna hacia el corazón sin que se devuelva. Doctor, después de que uno se hace este tratamiento debe permanecer acostado algún tiempo, ya podría caminar, porque la vena va a sufrir un cambio. En realidad, esa es una de las grandes maravillas de este tratamiento. La reinserción a la vida cotidiana es prácticamente inmediato. Nuestro protocolo de seguimiento y recuperación es empezar a caminar tan pronto como terminemos el procedimiento. Doctor, usted bien nos decía que la aparición de varices podría ser genético en muchos casos. Claro. Al cerrar la vena, ¿podría volver a expandirse en algún momento? Porque usted decía que era genético. Claro, el riesgo de que una vena tratada con esta tecnología se vuelva a abrir es extremadamente bajo con los años. Sin embargo, lo que puede pasar es que otras venas que en su momento no estén dañadas pueden llegarse a dañar en un futuro. Pero ahí podemos aplicar el seguimiento que normalmente le damos a los pacientes después de un procedimiento de estos para ir tratando cualquier cambio temprano y evitar hasta donde sea posible algún otro procedimiento. Vea, doña Vanessa a través de nuestro Facebook nos cuenta que ella tiene 46 años, que tiene muchísimas varices y que incluso llega a sentir dolor. ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, lo primordial es que una varice que genera síntomas debe ser tratada al menos. No necesariamente va a ser tratada con una cirugía, pero sí hay que tomar ciertas medidas para mejorar la calidad de vida de la paciente, en este caso doña Vanessa. Entonces, lo primordial es hacer un ultrasonido para poder hacer un mapeo de qué es el problema específico de la persona y como cuando se construye una casa, tener los planos sobre los cuales vamos a levantar la edificación. Y a partir de ahí podemos hablar de las opciones de tratamiento para ello. Doctor, este tratamiento que usted propone, ¿verdad? ¿En qué estado debe estar la safena? ¿Ya muy afectada o ya yo empezando a sentir dolor? Sí, típicamente las personas que consultan por ese tipo de problemas tienen algún síntoma. Es muy raro encontrar una persona con una vena safena, en este caso, dilatada o que ya esté generando varices y que no tenga síntomas. Entonces, la mayoría de las personas lo primero que van a empezar a experimentar es cansancio, pesadez, recargo y obviamente que se empiezan a marcar un poco más las venas de la pierna. ¿Cansancio refiere usted a cuando uno camina, digamos, o un cansancio como tipo fatiga? Es más como un cansancio al final del día, sobre todo después de estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, vamos a sentir una cierta pesadez y recargo en las piernas. Y eso es el síntoma típico inicial. Doctor, cuando la gente dice es que se me duerme la pierna, ¿verdad? Que siente ese típico cosquilleo y que uno se hace así, ¿eso también podría ser un síntoma? En algunos casos, personas con problemas de varices pueden experimentar algo similar. Sin embargo, eso es un síntoma muy subjetivo y puede verse otros casos también. Perfecto. Él es el doctor Fernando Quiroz, quien nos dio esta explicación maravillosa. Ahora, doctor, por ejemplo, de repente alguien que tenga muchísimas venas saltadas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, detrás de las rodillas. Claro. En ese caso nada más se utiliza la inyección, por ejemplo. Perfectamente. Si no tenemos alguna vena profunda, como en este caso la vena safena, que esté afectada y es nada más un tema superficial, perfectamente podemos utilizar como única alternativa la escleroterapia. ¿Y en hombres a partir de qué edad podría empezar? Mira, yo he tratado pacientes tan jóvenes como 16, 17 años. En realidad ahí lo que determina qué tan joven empiezan con el problema es la predisposición genética. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable. Saludos. Y gracias al paciente. Exactamente. Este regreso a clases, no olvides proteger a tus hijos de virus y bacterias con Family Guard, que desinfecta más de 100 superficies y mata el 99.9% de virus, hongos y bacterias, incluidos los útiles escolares, loncheras y mochilas. Consíguelo en tu autoservicio más cercano. Bueno, estamos en época de enfermedades respiratorias y es muy común que uno le manten esto, el famoso inhalador, pero ¿cuál es la técnica? ¿Qué es lo que uno está aspirando? ¿Cómo se utiliza?
en cuestión de rescate. Esto es importantísimo. Estamos con la licenciada Cristina Ortiz, ella es terapeuta respiratoria y nos acompaña hoy. ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿bien y tú? Licenciada, ¿en qué momentos uno tiene que utilizar un inhalador? Claro. Cuando tenemos una enfermedad de tipo broncoconstrictiva, o sea que el bronquio tiende a cerrarse y el aire no pasa bien, necesitamos un inhalador. Ahora, ¿cuál es la técnica? Porque hay gente que dice, hágalo bien porque si no, no le llega, ¿verdad? Claro, depende mucho del medicamento que vayamos a utilizar. Ese que tienes en la mano es un medicamento en aerosol que la recomendación es siempre utilizarlo a través de una cámara espaciadora como esta. O sea, necesitamos otro Necesitamos instrumento. siempre, correcto. Cualquier medicamento en aerosol, ya sea este o este también que es de rescate, necesitamos una cámara espaciadora. Por ejemplo, otro tipo de medicamentos que son como los de polvo seco, como este, los zafamos. Él trae acá un contador, nos va diciendo cuántas dosis nos quedan. ¿Verdad? Correcto. Hay que tener mucho cuidado con este inhalador en específico porque él descuenta de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, podemos estar en la dosis número 55 que nos vamos a dar cuenta hasta que estemos en la 50, ¿verdad? Okay. Ahora, me llama la atención esto. ¿En qué momento hay que utilizar este tipo de mascarilla, doctora? Sí, esta mascarilla va por acá. Ajá. Esta la utilizamos siempre que vamos a aplicar inhaladores en niños, precisamente porque ellos no pueden seguir la indicación de respire profundo y sostenga, ¿verdad? Para que el medicamento pueda llegar. Entonces, aplicamos siempre la mascarilla tratando de cubrir la nariz y la boca, colocamos, damos el puff acá, contamos hasta 10 y ya después retiramos la mascarilla. Siempre se utiliza en niños o en personas adultas mayores que les cueste quizás seguir un poquitito más la indicación. Ahora, si usted lo ve, aquí le va a quedar la naricita, ahí le va a quedar la boca de la niña o el niño. Y correcto, a eso le va a llegar totalmente adentro. Correcto, la idea siempre de la cámara espaciadora es aprovechar el máximo de medicamento y ellos están diseñados con un compuesto que hace que el medicamento precisamente no se adhiera a la cámara, sino que pueda llegar directamente a la vía aérea del Licenciada, paciente. vamos a ayudarle a doña Jessica, que dice que qué se le puede hacer, porque el niño le da tos alérgica, pero cuando baja el clima, cuando hace frío. Claro, es importante ver cuántos años tiene el niño, ¿verdad? Y saber si ya le realizaron algún examen como para diagnosticar algún tipo de afección respiratoria. Porque pareciera, ¿verdad?, que está presentando un asma alérgica y para eso necesitaría precisamente tratamiento. ¿En qué momento ya mandan uno de estos, doctora? Como te digo, en enfermedades broncoconstrictivas, ¿verdad? En niños a partir por lo general de los 2 años ya se les puede ir aplicando y cuando ya están más grandes, quizás 6 o 7 años, se realizan exámenes, pruebas de función pulmonar específicas para determinar qué medicamento, qué dosis y cada cuánto utilizarlo. Eso es importante, ¿verdad? Porque a veces uno le dice 1 puff, 2 puff, 3 puff, el chiquito sigue tosiendo. ¿Cómo hacer para frenar eso? Porque los papás dicen, pero ¿en qué momento este chiquito empezó a toser? Claro, precisamente por eso es súper importante un buen diagnóstico, porque el diagnóstico oportuno nos va a ayudar a que ese medicamento que le estamos dando al niño funcione, ¿verdad? Y también aplicarlo de la manera correcta, porque pasa mucho lo que me estabas mencionando, que aplicamos 1, 2, hasta 3 puff y decimos, no, es que este medicamento no funciona. No es tal vez que no funcione, es que quizás no es el medicamento para esa patología, tal vez no es la dosis correcta o quizás no le estamos aplicando correctamente. Licenciada, a veces utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. ¿Esto hay que lavarlo, limpiarlo? Sí, la cámara espaciadora siempre hay que lavarla. Se puede limpiar por dentro con agüita y jabón, tratar en la medida de lo posible de no utilizar ninguna toallita de papel seco o algo que suelte pelito, digamos, porque eso va a quedar dentro de la cámara y cuando volvamos a hacer una inhalación, eso lo vamos a inhalar. ¿Unos broncodilatadores pueden provocar taquicardia? Sí. La respuesta es sí, especialmente aquellos broncodilatadores de acción rápida o los que utilizamos de rescate, ¿verdad? Porque precisamente como necesitamos rescatar al paciente rápido va a producir algunos efectos como taquicardia, sudoración y malestar en general. Sin embargo, un asma o una enfermedad respiratoria bien controlada no debería de requerir tanto tratamiento de rescate. Sí. Dicen los pediatras que uno tiene que tener la mucosa hidratada. ¿Esto puede ser para eso? Correcto. De hecho, la recomendación siempre es complementar tanto el medicamento farmacológico con lavados nasales que se realizan a través de esta maquinita y también lubricantes nasales
como estos de acá, o también sprays nasales que ayudan a depositar cierto medicamento en la vía aérea superior. ¿Y esto qué se hace? Parece una nave, ¿verdad? Parece un barquito esto. Sí, con este lavamos la nariz con solamente apretar un botoncito, a él se le pone una cápsula específica de solución salina y se llena con agüita. Importante, todos los lavados nasales que realizamos siempre tienen que ser con agua embotellada, nunca con agua directamente del tubo. Correcto. Ahora, ¿esto tira o aspira? ¿Cómo funciona? Las dos cosas. Él está lleno de agua siempre por aquí, sí. Entonces lo colocamos esta partecita en la nariz y por uno sale el agua hacia una fosa nasal y regresa por acá hasta este y aquí deposita el moco. Correcto. Ahora, es lo mismo de cuando uno ve que le hace así con una jeringa y le sale toda la cuestión por el otro lado. Sí, correcto, es algo parecido, este lo utilizamos más en ¿Más niños más grandes, Ajá. correcto, y un poquitito más tecnológico también se puede hacer con jeringuita. ¿Qué tan importante es tener esa salud? Porque no tenemos esa cultura del lavado nasal. Claro, realmente así como uno se baña todos los días, debería de lavarse la nariz, ¿verdad? Precisamente porque en las fosas nasales se tiende a acumular mucho moco, polvo, polen, sustancias, ¿verdad? Que pueden ser contaminantes y pueden ingresar a nuestra vía aérea y propiciar una infección. Ahora, esto también, ¿verdad? Usted pone la solución salina aquí, lo llena hasta aquí, y eso es mi día a día con Irene, ¿verdad? Pone a la chiquita y le hace así, y eso sale por el otro lado. Correcto. Está este dispositivo o este otro que ya es como te digo apretando esto es un más botón. pipi, esto ya es otro nivel, ¿verdad? Es distinto y tiene un poco más de presión también. Okay. Entonces es sí literal como que te echaran mucha agua, ¿verdad? De repente, entonces sí hay que tener un poquitito de cuidado al momento de aplicar la técnica. Licenciada, muchísimas gracias y qué importante saber todo esto. Para servirle. Muy amable, lo hizo muy bien. Estaba nerviosilla, pero ya se soltó. Muchas gracias. Doctora. Gracias. ¿Y qué les parece si Rafa nos tira un mensajito? Incluí en tu rutina diaria protección diaria contra los mosquitos que pueden transmitir dengue, zika y chikungunya a través de su picadura. Tecnología que es resistente al sudor y no deja una sensación grasosa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Giros, y este 2024 viene con una tendencia de ondas, así como ando yo, así bien bonita. Bueno, nosotros le vamos a explicar exactamente cómo se hacen y cuáles son todos sus cuidados. Por eso tenemos aquí a nuestra experta Adriana Cibaja, que es la encargada hoy de instruirnos más o menos cómo es que podemos quedar guapas, depende de nuestro cabello, si lo tenemos un poquito más largo o más corto. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y me encantaría que nos expliques la técnica más o menos, cómo se puede hacer una onda. Bueno, definitivamente este año es un año en el que las ondas van a ser tendencia durante todo el año, ¿verdad? Como el año pasado. Este kit de hecho nos brinda la oportunidad de realizarnos 5 tipos de ondas diferentes con una sola tenaza. Entonces esto es muy fácil para nosotras para poder realizarnos diferentes peinados en casita, ¿verdad? Por ejemplo, Adri, tenemos a nuestra modelo acá, ella tiene este tipo de onda, no sé si la pueden enfocar un poquito más acá, me parece que es más sueltita. De hecho sí, esto es un rizo que normalmente se realiza con este tipo de ferro, que es un ferro bastante delgadito, ¿verdad? Entonces lo que brinda es un efecto de rizos en el cabello, incluso para las chicas que son un poco lacias, que, bueno, siempre nos antojamos, ¿verdad? Las lacias de ser colochas y las colochas de ser lacias. Que no se nos queda bien de ninguna manera. Sí. ¿Cómo es que se tiene que manipular el ferro junto con el cabello para que la onda quede bien? Ok, en este caso es primordial utilizar siempre un guantecito termoprotector. En este caso me lo voy a colocar para realizarle la onda a la modelo. Ok. Y lo que vamos a hacer es encender la tenaza una vez ya con el guante colocado. Entonces es importantísimo que al enrollar el cabello en el ferro se haga hacia atrás, de esta forma. Si se hace hacia el otro lado, va a quedar... puede quedar como tal vez no muy bonito. Exacto, lo mejor es realizarlo hacia atrás para que las ondas siempre queden parejas, ¿verdad? Del lado derecho y del lado izquierdo, exacto, siempre hacia atrás. Exactamente. De esta forma se deja en el cabello aproximadamente de 6 a 8 segundos. Ahora, normalmente se deja de 6 a 8 segundos, ¿verdad? Pero si son cabellos lacios, en los que necesitamos marcar mucho más la onda, se deja de 10 a 15 segundos para que se marque de forma exitosa. Adri, te iba a preguntar, ¿por aquí quedaría? Okay. En mi caso, yo tengo el cabello muy finito, muy delgadito, y sí se maltrata con más facilidad.
Entonces, para las mujeres que son como yo, ¿cuál es el tiempo aproximado, prudente, que se tiene que dejar la tenaza en el cabello? Claro. Bueno, en este caso, un gran beneficio que tiene este producto es que está recubierto de turmalina. Entonces, eso nos ayuda a que el cabello se maltrate mucho menos que con una tenaza normal y también que deje un efecto sedoso. Ahora, para las rubias como nosotras, es importantísimo siempre utilizar un termoprotector. Bueno, me gustaría que la modelo se pueda volver acá un poquitito para que vean en cámara y enfoquen bien cómo quedaron las ondas por detrás, que como lo decía al inicio, quedan muy naturales, muy sueltitas, ¿verdad? Parece hasta cabello de sirena. Exactamente. Bueno, aquí tenemos también a nuestra otra modelo, porque sí me gustaría que la vieran, pase para acá, que también está muy en tendencia, además de las ondas, el cabello corto, Adri. Exactamente, y bueno, tener el cabello corto no es excusa para no andar unas ondas divinas, ¿verdad? En este caso, a Angie le realizamos ondas con este ferro que es un ferro mediano. Este ferro es esencial para las chicas de cabello corto, de hecho todas se pueden realizar las ondas, ¿verdad? Simplemente es de agarrar paciencia y aprender a hacérselas correctamente, pero incluso las chicas de cabello corto pueden realizarse ondas divinas. Eso te iba a decir, digamos, por ser cabello más corto, ¿hay que utilizar algún producto especial para el cabello y que puedan durar aún más? Siempre antes de. Antes de siempre el termoprotector, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de daño al cabello. Pero se realizan como en un cabello normal, corto, mediano, largo, se realizan de igual forma. ¿Y qué pasa con el cabello sucio? Bueno, yo te estaba diciendo ahora antes de entrar que yo siempre trato de no lavarme el cabello cuando quiero que las ondas me duren un poquito más. ¿Esto es válido o no necesariamente en todos los casos? De hecho, sí, principalmente si queremos que las ondas nos duren, ¿verdad? Porque si nos lavamos el cabello y nos hacemos las ondas, posiblemente se van a caer mucho más rápido. Entonces, lo esencial es hacernos las ondas 2 o 3 días después de habernos lavado el cabello. Perfecto. Bueno, pasamos con nuestra siguiente modelo. Muchísimas gracias. Esta me comentaba que es la onda sirena, ya, pero la real, la de la sirenita. Exactamente. Me gusta porque sí es como, yo digo que es como, no, obviamente no es el término adecuado, ¿verdad? Pero es como la ciacolocha. Sí, de hecho, bueno, estas ondas se realizan con un ferro como este, que son las famosas ondas de sirena. El año pasado estuvieron muy en tendencia y definitivamente este año continúan. Entonces, bueno, en cabellos largos se ven espectaculares, ¿verdad? Sí. Y otra forma de que duren también es aplicándoles un poco de laca, pero eso ya queda. Me gusta mucho porque tiene una tonalidad muy natural. Pero exactamente cómo se utiliza la pinza, si nos puedes mostrar. Claro. Bueno, esta es que tiene son como 3 cilindros. Sí, bueno, en este caso voy a hacer acá también la pinza se coloca de esta forma. Y bueno, lo que hacemos es que dejamos aproximadamente 3 dedos desde la raíz. Y colocamos de esta forma. Adri, si es en cabello corto también es igual. También, exactamente igual. Dejamos 3 dedos y dejamos reposar de 10 a 15 segundos. Y después seguimos en la última colocación que hicimos. Y así es como vamos realizando la onda en todo el cabello. Adri, ¿y cómo evitar que el cabello se dañe? Esto pensando en los segundos que dura caliente y que está tan expuesto, ¿verdad? Claro, sí, importantísimo porque siempre nos preocupa un montón esto. En este caso, como ya mencioné, es importantísimo utilizar un termoprotector antes de realizar cualquier tipo de onda. Y también hidratar el cabello siempre que nos vayamos a lavar el cabello, etcétera, ¿verdad? Pero realmente, como el producto está cubierto de turmalina, esto es una piedra que ayuda a que no se maltrate tanto. Bueno, también me gustaría preguntar, muchísimas gracias, me gustaría preguntar por las ondas que andas vos, porque sí están súper en tendencia y se ven muchísimo más sueltas que las de las chicas, de hecho. Sí, de hecho este tipo de ondas se logra con un ferro como este que es un poco más grueso. En este caso yo sí las utilizo así porque mi rostro es redondo, entonces este tipo de ondas hacen que se dé un efecto más alargado en el rostro, para rostros redondos y también para rostros cuadrados. Ah, bueno, y todo tiene su ciencia, ¿verdad? Exactamente. No necesariamente tiene que ser la misma onda para todo tipo de carita. Exacto. Y bueno, me gustaría entonces repasar esta pinza es para una onda más pequeñita. Sí, por ejemplo para rizos un poco más cerrados. Esta que es como mediana. Es para una onda un poco más suelta. Estas ondas se llaman ondas de princesa, de hecho. Ondas de princesa. Y entonces, y para el cabello, como lo andas vos, Adri, entonces un ferro grueso. Sí, es este ferro grueso. Y por siempre, mis favoritas, entonces, las de sirena, que ahora sí, definitivamente que están en tendencia. Entonces, me encanta. Muchísimas gracias por ese aporte, Adri. La verdad es que todas las chicas, yo estoy segura que están ahí tomando nota. A ver, y si se tiene el pelo
muy grueso, así, pero definitivamente así, casi que inmanejable, ¿verdad? ¿Cuál sería la técnica para la uña? Bueno, de hecho en esas ocasiones lo indicado es dejar la pinza actuar en el cabello de 10 a 15 segundos. De 10 a 15 segundos. Exacto. ¿Es mucho más tiempo? Sí, es mucho más tiempo, pero ayuda a que la onda se marque muchísimo más en el cabello. Pero en realidad esto es algo que pueden utilizar lacias, onduladas, colochas, porque incluso para las que son de cabello rizado, un gran consejo es que se hagan el blower o se planchen el cabello antes de realizarse ondas para que les duren mucho más. O si no desean plancharse el cabello, una chica rizada, por ejemplo, puede simplemente terminar de definir sus rizos con un ferro como este, que es bastante delgadito. Bueno, pues perfecto. Adri, muchísimas gracias por todos esos consejos. Estoy segura que van a ser de gran utilidad para todas las chicas que también nos encantan las ondas, me incluyo yo. Y bueno, pues gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos con más. Giro espectacular. Así es, arrancamos con los espectáculos y ustedes no se imaginan. Harry y Meghan Markle están con la peluca parada porque en ese barrio y en esa casa carísima de París, bueno, no de París, en Estados Unidos, ahí? Se metieron a robar. Se metieron a los robar. Amigos de lo ajeno. Exactamente, entonces Meghan Markle y el príncipe Harry, ¿verdad? Pues han reportado robos dentro de ese vecindario y pues ellos ya desde el 2023 a mediados habían dicho que estaban buscando cambiar de residencia. Esa humilde casita que ustedes ven en pantalla cuesta 15 millones de dólares. Qué pereza con los amigos de lo ajeno. ¿Usted no se le pasa en la finca a veces? Mira, en Orotina. A veces sí se roban los aguacates. Pero yo creo... Hay niveles, ¿verdad? Hay niveles. A mí me roban aguacates, a ellos les roban esas cosas. No les digo, vea, esa mansión, porque es una mansión, compañeros, de los duques de Sussex, está ubicado en Montecito de California. Y ellos podrían reforzar la seguridad, ¿verdad? Porque esta serie de robos es que son barrios lujosísimos. Imagínate. Ahí, bueno, como decimos, hay niveles. Hay niveles, pero que le roben los aguacates. Ya ves, vecino, deje de robar los aguacates a Chalín porque por favor, la